Bienvenidos a Pulso Ciudadano, amigas y amigos. Seguimos con este desarrollo de pensamiento y con esta necesidad de construir un Estado de Derecho. Porque ha sido evidente que en estos 3 últimos años, en el gobierno de Lenín Moreno, no ha existido un Estado de Derecho. Lo que ha existido es la ausencia de ese Estado de Derecho. Pero ¿por qué es importante la presencia de ese Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho es el principal pilar de una democracia. Una democracia donde funcione la verdadera república. Esa república del Ecuador que debe tener una visión de construcción de un Estado social. Un Estado social que no es otra cosa que un Estado que se preocupe por sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y es eso, es el objetivo principal el que debe tener cualquier gobierno que se asiente en la República del Ecuador. Pero es evidente que hay diferencias entre un gobierno que represente la ideología neoliberal de la derecha ecuatoriana y otro. Es evidente, el más cercano, que es el gobierno del nuevo progresismo, que es aquel que quiere construir la sociedad de bienestar en función de sus ciudadanos y sus ciudadanas. En estos últimos días, en esta semana que está concluyendo el día de hoy, sábado 12 de septiembre, hemos sido testigos de cómo la justicia ecuatoriana se ha alejado de su principal esencia, la esencia del derecho, aquello que tiene que ver con la verdad en derecho es aquello que se puede comprobar. Se ha violentado un debido proceso, se ha violentado el derecho máximo que tienen los seres humanos, que es la presunción de la inocencia. Tan solo porque en el Ecuador existe algo que se lo conoce como lawfare, que no es otra cosa que la interferencia de la política en la justicia con el fin de bloquear, perseguir, difamar y arruinar la dignidad y el honor de las personas que están pensando distinto al poder de turno. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Y eso es lo que está pasando en el país. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Cuando yo estaba de precandidato a la presidencia de la República, yo les decía a ustedes, y lo sigo ratificando, sigo insistiendo, tenemos que erradicar de la República del Ecuador la interferencia política en la justicia ecuatoriana. Porque erradicar la interferencia política en la justicia ecuatoriana es rescatar una fusión importante que tiene que ser autónoma e independiente para que tengamos ese Estado social. El Estado social no solo tiene que ver con eliminar la inequidad y la pobreza. El Estado social tiene que ver con el respeto de todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Tiene que ver con el asegurar el acceso a esos derechos que están establecidos en la norma constitucional. Sí, en aquella constitución nacida del pueblo ecuatoriano que se construyó en Montecristi y que fue ratificada por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y es por eso entonces que ese Estado social hoy en día se hace mucho más importante. A veces parecería que en el Ecuador no entendemos la importancia de lo que es la República. No entendemos la dimensión de la República. La República debe ser entonces el motivo principal de construcción de la sociedad ecuatoriana, porque es esa República ecuatoriana la que nos va a permitir construir una sociedad de bienestar, donde se establezca la igualdad de oportunidades para todas y todos. Y en esto pongamos especial atención. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Que todos tengamos derecho a la educación. Que todos tengamos derecho a la salud. Que todos tengamos derecho a una verdadera justicia.
que todos tengamos derecho a la seguridad, que todos tengamos derecho a las oportunidades de desarrollo. Pero no es cuestión tan solo de hablar de las igualdades de oportunidades en términos de ciudadanas y ciudadanos. Y aquí es que nosotros incorporamos un ingrediente adicional. Y ese ingrediente adicional y complementario a ese estado social, a esa sociedad de bienestar, tiene que ver con igualdad de oportunidades de desarrollo en términos de equidad territorial. Y es por eso que yo siempre articulo la necesidad de salir de esta crisis a partir de la reactivación del sector productivo, de la recuperación del trabajo, pero no en abstracto, desde los territorios y desde la ciudadanía. Pero ya habrá oportunidades para conversar sobre estos temas. Posiblemente lo haremos el próximo sábado o en 2 sábados, porque lo que sí les voy a asegurar es que Pulso Ciudadano va a continuar, porque nosotros, ustedes y yo, nosotros, toda esta construcción que la venimos haciendo durante los 15 años que ejercí el periodismo y durante este último año que estuve en precampaña, hemos sentido la necesidad de construir pensamiento crítico. Pero el día de hoy quiero enfocarme a develar la injusticia del Ecuador, a develar esa ausencia de derecho, a develar la configuración de la persecución a un hombre a quien conozco hace más de 50 años, a Rafael Correa. El sábado pasado compartí con ustedes cómo se iba configurando la traición y compartí con ustedes cómo a partir de esa configuración de la traición, esa consulta popular del 2018 estuvo diseñada tal como se diseña arquitectónicamente un edificio, estuvo diseñada para perseguir a Rafael Correa Delgado, para perseguir y bloquear al progresismo en el Ecuador. Basta entonces haber leído las preguntas de aquella consulta popular para concluir en ese momento y concluir el día de hoy que ese era la materialización de la persecución, de la traición y de la transgresión y violentación a la democracia ecuatoriana. Recuerden el sábado pasado, y mi intervención del sábado pasado está en el internet, tanto en el YouTube como en el fanpage del Facebook. Y estaban ahí configurada la alianza de Moreno con Guillermo Lasso, el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano para sacar esa consulta popular con el único fin y objetivo de perseguir a Correa y de bloquear al progresismo en el Ecuador. Conozco a Rafael Correa, como les dije, hace más de 50 años. Tenemos una amistad, sí, de barrio, de escuela, de colegio, de universidad. Coincidimos en muchas cosas y hemos discrepado también en otras cosas. Pero sin embargo de aquello, hemos mantenido una amistad al amparo del respeto y al amparo de la justicia. Y es por eso que siento el compromiso el día de hoy como ser humano, no como activista político, de reflejar y de velar esta persecución como lo hice también el sábado pasado. El famoso caso Sobornos, que hoy se lo conoce como el caso Bochorno, establece un proceso a partir de lo que en derecho se llama la teoría del caso. Esa teoría del caso que inicia un proceso a partir de un cuaderno,
Sí, como este, como un cuaderno como este, que un viaje, un vuelo en avión entre Quito, Guayaquil, Guayaquil, Quito, fue escrito como una especie de diario, como que si yo el día de hoy me comience a escribir un diario y en un momento dado ese cuaderno se configura como la prueba procesal madre para poder acusar y determinar un supuesto delito de la construcción de una estructura o una organización criminal que fue creada para delinquir. Y así comienza este proceso. Pero resulta que ese cuaderno que se configura como la principal prueba procesal, el día de mañana, el mismo proceso judicial no lo contempla, sino que sigue por otro camino. Y en ese otro camino, esa teoría del caso comienza a desvirtuarse y la sentencia que se da al final es una sentencia que no tiene nada que ver con la construcción de una estructura supuestamente criminal para delinquir y para afectar al Estado ecuatoriano. Y resulta que la sentencia es de influjo psíquico, de incidencia a través del poder mental de una persona en otra persona para incidir en el cometimiento de irregularidades y transgresiones en el sector público a efecto de beneficiarse. Eso no tiene sustento jurídico. Se ha violentado ese debido proceso y se ha violentado la presunción de inocencia no solo de Rafael Correa, sino adicionalmente del resto de los procesados. Pero adicionalmente en este proceso ha habido hechos externos y hechos exógenos. ¿En qué sentido? La presión mediática de determinados medios de comunicación y la presión mediática en redes sociales a través de actores políticos que a partir de su opinión, no de su argumentación, ni tampoco de la comprobación de hechos delictuosos, presionaron para que la fiscalía y los jueces se transformen en operadores políticos y no en operadores de justicia. Y el día de hoy vamos a demostrar entonces cómo incluso doctores en jurisprudencia, abogados que representan la administración de justicia o el ejercicio profesional particular y que han sido opositores a Rafael Correa a lo largo de los 10 años de su gobierno y a lo largo de su pensamiento incluso político, muestran honestidad intelectual, académica y profesional, indicando y puntualizando por qué este proceso carece de veracidad, carece de transparencia y carece de honestidad. Veamos qué dice la doctora María Dolores Miño, quien en un medio de comunicación como Radio Majestad, una emisora radial, esta abogada docente de la carrera de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, jueza elegible de la Corte Constitucional, referente a los derechos humanos en el Ecuador y directora del Observatorio de los Derechos y Justicia, opina sobre el debido proceso del caso Soborno. Veamos. ¿Cree que este proceso se desarrolló cumpliendo con todos los cánones que un verdadero Estado de Derecho le puede ofrecer a una persona que está siendo procesada? Cualquier persona, independientemente de quién es, qué hizo, su filiación política, si nos es simpático o no, está revestido por garantías mínimas consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos. Una de estas garantías es el debido proceso, que no pasa solamente por el hecho de que un tribunal decida rápidamente sobre su situación jurídica en particular, sino que está revestido también de otras salvaguardas que
tienden a proteger de que estos procesos no se utilicen como mecanismos de presión política, por ejemplo, mecanismos de imposición de un poder público sobre otro. Entonces, en este sentido, sí hemos visto con preocupación algunas cuestiones que las plasmamos oportunamente en 2 informes. Garantías mínimas para alguien que está siendo procesado. ¿Pero por qué y para qué? Dice la doctora María Dolores Viño. Para establecer salvaguardas que protejan al procesado para evitar el abuso del poder político en aquellos que pueden ser violentados desde ese poder. Pero, ¿cuáles son esas salvaguardias o salvaguardas que se deben implementar entonces? ¿O cuáles son esas garantías mínimas que la función judicial dentro de ese proceso debe establecer al amparo del derecho internacional? Imparcialidad, independencia. Imparcialidad e independencia. Y yo les pregunto, en este proceso, ¿ustedes creen que ha existido imparcialidad e independencia cuando tenemos una fiscalía que da entrevistas, que opina y declara culpabilidad a través de los medios de comunicación, cuando tenemos peritos que hablan en entrevistas cuando debería eso establecerse dentro del debido proceso? Cuando tenemos jueces que justifican en los medios de comunicación su sentencia y cuando hemos tenido jueces que interpretan la culpabilidad del procesado fuera del alcance de la teoría del caso por el cual fue acusado ese procesado. ¿Ustedes creen entonces que hubo imparcialidad y que hubo independencia tal cual como dice la doctora Viño en términos de esas garantías mínimas en un debido proceso al amparo del derecho internacional? Pero ¿cuáles deben ser entonces los derechos del defendido? Principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. Si se lo acusó a través de una estructura, organización criminal para delinquir y afectar al Estado en beneficio propio, y la sentencia termina siendo por influjo psíquico, pregunto, ¿ha habido congruencia entre la acusación y la sentencia? Evidentemente no. ¿Se ha ofrecido pruebas y se ha podido expresar los alegatos? ¿Ha habido el derecho a contradecir las pruebas y alegatos de la contraparte en sus testimonios anticipados, sin juramento ni contradicción? La defensa de los procesados tuvieron oportunidad de hacer las preguntas tanto a Pamela Martínez y a Laura Terán, o se les evitó poder contrastar aquellos alegatos de los cooperantes que participaron dentro de este proceso. Es decir, en este punto no se cumplieron con las garantías mínimas para poder proteger a los procesados. ¿Pero por qué se debe establecer garantías mínimas para proteger a los procesados? Por una razón fundamental y básica que constituye un derecho universal. Todo procesado tiene el derecho a la presunción de inocencia, pero no debe darse el caso como se da en el Ecuador, que un inocente debe probar su inocencia y no quien lo acusa debe probar su culpabilidad. Pero esto nos debe llevar a la reflexión, no solamente dentro del tema institucional en el Ecuador, dentro de la democracia ecuatoriana, nos debe llevar a la reflexión social, a partir de una ciudadanía crítica de qué estamos haciendo como sociedad. Nos hemos convertido en juzgadores
por la oposición política que podemos tener. Nos hemos convertido en juzgadores sin conocer los detalles de un proceso. Nos hemos convertido en juzgadores a través de redes sociales sin conocer a la persona, sin conocer el supuesto delito, sin conocer los alegatos, sin contrastar la verdad. ¿Esa es la sociedad que queremos? ¿O esa es la sociedad que no queremos? Y casualmente es de la que tenemos que comenzar a trabajar para recuperar. Porque cuidado, esa sociedad de oposición a todo nos convierte en una sociedad fallida y en una república de papel. Y eso no lo podemos permitir nosotros los ecuatorianos. Pero veamos qué dice otro doctor en jurisprudencia, reconocido nacional e internacionalmente, y que ha sido opositor a Rafael Correa, a su pensamiento, a su gobierno, no solo durante los 10 años, sino también durante estos 3 últimos años. Pero un doctor en jurisprudencia que, haciendo abstracción de su posición ideológica, de sus simpatías y antipatías, reconoce que no puede violentar su propio criterio legal y que responde a una honestidad intelectual, académica y profesional y que opina desde la doctrina del derecho en función y en relación a este caso soborno. Veamos qué dice entonces el doctor Pedro Granja, abogado en jurisprudencia constitucionalista, secretario de la Federación de Abogados del Ecuador. Hay una paella de horrores judiciales en este proceso. Solamente por decirle algo más. Esto del influjo psíquico nos remite a una sentencia del 14 de junio de 1914 en Alemania. El influjo psíquico es puro dolo volitivo, pero están acusando por el Täterschaft und Täterschaft de Roxin, que quiere decir autoría y participación, que es un autor funcionalista, y los funcionalistas creemos en el dolo de conocimiento. ¿Por qué? Porque el juez no le puede tomar una foto a lo que Correa tiene en la cabeza, no le puede hacer una tomografía a las neuronas o a sus creencias, no se condenan magos, ni la brujería, ni los vamos a quemar, se condenan hechos probados en el proceso, solo lo que está en el proceso es lo que existe jurídicamente hablando. Y bueno, todas estas barbaridades nos han motivado a quienes venimos estudiando Derecho hace algunos años a escribir un libro para que los estudiantes, fundamentalmente, sepan que así no se hace derecho en ningún país civilizado. Mire, y con esto concluyo esta primera parte. Mis diferencias con el expresidente Correa son notorias. Sin embargo, yo podría, por rencor, por resentimiento, aplaudir un proceso que está abiertamente viciado de cuestiones que lo llevan a la nulidad. Evidentemente que no puede. Una verdadera paella, dice el doctor Pedro Granja. Y claro, ¿cómo no va a ser una verdadera paella? ¿Y por qué es una verdadera paella? Porque tiene varios ingredientes que no tienen nada que ver el uno con el otro. En la metáfora que está utilizando el doctor Pedro Granja, habla de horrores judiciales en el proceso y hace una diferencia. Dice, el influjo psíquico no se puede probar, porque es como que entonces se pueda pretender tomar una tomografía en el cerebro de alguien para poder establecer el pensamiento de ese alguien y la capacidad de incidir en el actuar y en el comportamiento de una tercera persona. Señores, aquí no estamos hablando para especular, aquí no estamos hablando para simpatías o antipatías. ¿En qué se basa la justicia? En el derecho. ¿Y en qué se basa un proceso? En el derecho, en la justicia. Y para poder comprobar la culpabilidad de alguien, uno no se puede basar en la opinión de alguien, de un tercero,
se debe basar la administración de justicia es en los hechos que supuestamente se presentan en el proceso judicial. Y esos supuestos hechos se tienen que comprobar en términos de existencia, en términos de vigencia, en términos de transgresión, en términos de impacto y en términos de ilegalidad. Pero ¿dónde están esos hechos? Pues el doctor Pedro Granja dice que no hay esos hechos probados en el proceso y que este influjo psíquico no puede establecerse como una prueba contrastada y probada. Pero lo más grave, habla que el proceso conocido como el caso Soborno es abiertamente viciado de nulidad. Abiertamente viciado de nulidad. Dice, lo actuado por la justicia ecuatoriana no se apega a la práctica del derecho en ninguna parte del mundo. Miren lo que dice. Aparte, entre otras cosas muy importantes que dice el doctor Pedro Granja, proceso abiertamente viciado de nulidad y que lo actuado en la justicia ecuatoriana en relación a ¿qué caso? Al caso Soborno. No se apega a la práctica del derecho en ningún país del mundo. Yo quiero preguntarles, a quien han cometido este desaguisado de una supuesta operación y administración de justicia, ¿qué van a hacer cuando sea el derecho internacional en las instancias internacionales? Cuando esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pase a la Corte Interamericana, ¿qué van a hacer? Cuando se falle a favor o en favor, de los procesados. Yo les recuerdo que el Estado ecuatoriano, si tiene que pagar indemnizaciones, también tendrá el derecho de repetir en contra de aquellos que han violentado el debido proceso y que han originado la causa de pagar esas indemnizaciones afectando las arcas fiscales. Y serán los jueces, la fiscalía y todos aquellos que han transgredido la ley en el debido proceso los que tendrán que restituir esos recursos económicos por haber afectado entonces los derechos y las garantías mínimas de aquellos procesados. Y eso el Estado ecuatoriano, a través del gobierno de turno y su Procuraduría General de la Nación, tendrá que actuar en el nuevo gobierno. Pero por otro lado, hay delitos colaterales, porque significaría entonces que se forjó algo que se conoce como fraude procesal, que es engañar a la justicia. Y eso es tipificado como un delito. Pero por otro lado, esos factores externos, donde la fiscal y operadores de justicia salieron y jueces salieron en medios de comunicación a construir un imaginario de culpabilidad, no solamente que forjaron un fraude procesal, no solamente que violentaron el debido proceso, sino que afectaron la reputación de esas personas y de esos procesados. Y eso también tiene responsabilidad de carácter penal. Aquí no se puede impulsar y motivar la impunidad en el país. Porque si queremos recuperar la patria ecuatoriana, tenemos que partir por recuperar la democracia en justicia y en derecho. Pero yo le había hablado de la famosa teoría del caso, que no es otra cosa que la teoría que tiene la Fiscalía para poder iniciar una causa, una demanda, una instrucción o una instancia fiscal. En otras palabras,
Yo, operador de justicia, creo que el señor X, Y, Z ha cometido un delito y que ese delito está amparado en determinadas causales, a partir de determinado modelo de actuación de él. A eso se llama teoría del caso. Pero veamos si esa teoría del caso se prueba con hechos y no con intuiciones y especulaciones. Y esa teoría del caso es la que se debe entonces debatir dentro del proceso judicial, dentro de ese proceso. Y es la fiscal general de la nación o la fiscalía general de la nación la que tiene que comprobar esos hechos y contrastarlos para ver si su teoría del caso tiene sustento y determinar la culpabilidad. Pero veamos qué dice la doctora María Dolores Miño en relación a este tema que estoy mencionando. Cuando estamos frente a un proceso penal, a lo que le corresponde hacer al juez y también a la fiscal desde el rol que ocupa en este tipo de procesos es demostrar más allá de duda razonable que esas acusaciones son efectivamente ciertas. Para demostrar esto más allá de duda razonable no basta solamente con mencionar, con suponer, con intuir. Lo que hay que hacer es un ejercicio técnico y bien razonado donde esta teoría del caso llegue a verse validada por las pruebas y los hechos. ¿Qué dice entonces la doctora María Dolores Miño? ¿Qué dice? Que le corresponde a la justicia ¿qué? Demostrar, más allá de la duda razonable, que esas acusaciones son ciertas. Demostrar, contrastar para ver si son verdades, veraces, esos hechos que se supone han configurado un delito. Que no basta con suponer o con intuir, no lo estoy diciendo yo, lo dice la doctora María Dolores Miño. No basta con suponer, con intuir. Habla que la teoría del caso debe ser valorada por las pruebas y por los hechos. Habla que la teoría del caso, que ya lo expliqué, debe ser valorada por las pruebas y por los hechos. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿esta teoría del caso fue valorada por las pruebas o por los hechos? ¿O se quedó en la intuición y en la especulación? Y digo esto por una sencilla razón. Porque la teoría del caso fue una, pero la sentencia responde no a la teoría del caso, sino a la intuición de un juez o de jueces que determinaron el dichoso influjo psíquico. O sea, Correa, Rafael Correa, resulta que ya no es político, sino que además es un mago, es alguien que puede incidir en la mente de cada uno de ustedes y de nosotros. Y lo que es peor, de alguien que se supone que era una profesional en derecho, formada, adulta, mayor de edad, con PhD, etcétera, 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 y que a través de una gran concentración, Pamela, tienes que cometer este delito, y que en un mensaje no verbalizado y en esta concentración, al mejor estilo de las películas de ciencia ficción, Pamela, tienes que cometer este delito porque tenemos que financiar una campaña. ¿Eso es probar? ¿Eso es probar? ¿Eso es un hecho? Por favor, no pequemos. No permitamos que simpatías y antipatías traten de justificar lo actuado
al mejor estilo que el fin justifica los medios. Si la derecha ecuatoriana le tiene terror al progresismo, por lo menos sean capaces y tengan la dignidad de hacer política limpia y ganar en las urnas, pero no utilizando la justicia a través de la interferencia política, porque están afectando a aquello que tantas veces, rasgándose las vestiduras, lo mencionan: seguridad jurídica. Pero veamos ahora qué dice en relación a este mismo caso soborno el doctor Jorge Acosta. Veamos. ¿Usted cree que por la forma como se ha llevado adelante el caso y de acuerdo a las cosas que no ajustan bien, se puede presentar, se abre la posibilidad de que ese juicio algún rato sea declarado nulo? ¿Eso es lo que usted dice? Bueno, queda el recurso de revisión, como le decía, claro. Para eso es necesario prueba nueva, aquí mismo en esta jurisdicción, pero queda también las demandas de carácter internacional, ¿no? Uh-huh. Ahí yo no tengo la menor duda de que eso se va a caer, y se va a caer estrepitosamente, porque es evidente de que desgraciadamente toda esta gente que hoy ha sido condenada ha tenido, entre comillas, una mala compañía, que es la estancia en este juicio, la estancia obligada, pero estancia de Rafael Correa. Y por impedirle la participación a él, ha sucedido lo que ha sucedido. Ahí hay mucha gente inocente, absolutamente inocente, que está embarrada y está condenada. Entonces, doctor, eso algún día hay que reparar. ¿Qué dice el doctor Jorge Acosta, abogado litigante, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con juez permanente de la Corte Suprema de Justicia? Que este proceso no ha probado nada, que no ha probado culpabilidades, y que por impedirle la participación política al expresidente Rafael Correa, se está perjudicando no solo al expresidente Correa, sino a todos los procesados. Quiero llamar la atención y quiero convocar a la sensatez, a la racionalidad, al amor por la República. Yo no sé si quienes pretenden que el fin justifique los medios se han dado cuenta que aquí estamos hablando de seres humanos, que estamos hablando de personas, que estamos hablando de vidas. Forjar supuestas pruebas, violentar el debido proceso, que no haya congruencia entre la teoría del caso y la sentencia, y sentenciar a 8 años de prisión, no a una persona, a varias personas, tan solo por pretender bloquear políticamente la participación de alguien, que además que en medios de comunicación ciertos periodistas y ciertos actores políticos pedían a gritos que se apuren para dictar las sentencias y que no se pueda inscribir Rafael Correa. Yo les pregunto, ¿eso es respeto a la vida? ¿Eso es respeto al honor? ¿Eso es el respeto a la dignidad? ¿Eso es respeto a las familias de aquellas personas que han sido procesadas? ¿Ese es el país que queremos? ¿Ese es el país que queremos que continúe? Yo ante eso me rebelo y me indigno. A mí no me importa si soy o no soy candidato. Esto se trata de ciudadanía. Y para defender la democracia y para contribuir con la República no se requiere de una
candidatura se requiere de corazón, se requiere de pasión, se requiere de amor por el país. Ya basta de política sucia, que también hay al interior del progresismo, por cierto. Aquí no se trata de querer acceder a un cargo haciendo pedazos a alguien, difamando, inventando. Y aquí no se trata de ganar unas elecciones tratando de bloquear, interfiriendo en la justicia. Necesitamos recuperar la patria y en eso estoy enfocado. Y por eso el día de hoy quiero convocarlos de nuevo. Tenemos una misión que cumplir. Todos. Porque todos somos los llamados a buscar la solución en cuanto a la recuperación de la patria y para eso se requiere unidad. Y tenemos que buscar una causa que nos junte, que nos una. Y esa causa que nos junte, que nos una, es recuperar la república para tener ese estado social, para recuperar la justicia en derecho, para preocuparnos por lo importante, que es salir de la crisis, preocuparnos por esos 58% de ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, mientras otros piensan en la persecución, unos en la justicia y otros para acceder a un cargo de vicepresidente. No, señores, no, amigos y amigas. Los problemas del Ecuador son serios y con tal seriedad deben ser tratados y con responsabilidad. Yo he venido para hacer una nueva política. Yo he venido para construir un nuevo progresismo desde el pensamiento, desde la solidaridad, desde la construcción de relación y construcción de comunidades con ustedes. Yo no estoy para perder el tiempo en vanidades y egocentrismo. Yo quiero que juntos los hagamos. Que ese camino sea nuestro. Que pongamos al Ecuador de pie. Que resucitemos la democracia. Que recuperemos la república. Y para continuar entonces con este develamiento de la persecución y de la utilización de la justicia para perseguir a los políticos, voy a tener una conversación a continuación con el doctor Fausto Jarrín, defensor del expresidente Rafael Correa, a quien le voy a preguntar específicamente sobre las particularidades del proceso para que ustedes tengan los insumos necesarios e investiguen. No repitan. No es cuestión de repetir. No crean en mí. No crean en nadie. Ustedes tomen los insumos, contrasten, investiguen y desarrollen su propio pensamiento. Cuidado caer en pecados de algunos intelectuales que tan solo citan autores, pero no construyen su propio pensamiento, porque se alejan del sentir de lo popular y desconocen que el sentir de lo popular es donde nace la verdadera sabiduría y la inteligencia de todo un pueblo. Vamos entonces con Fausto Jarrín. Como les he mencionado, amigos y amigas, lo que ha sucedido en estos días fundamentalmente es el reflejo de la ausencia de un Estado de Derecho, la violentación a una institucionalidad de la República, a una ausencia de la esencia de lo que debe ser el derecho. La verdad es aquello que se puede comprobar. Sin embargo, ha sido evidente en el país la interferencia de la política en la justicia ecuatoriana para bloquear a un líder político nacional e internacional, como lo es Rafael Correa, tan solo por el terror y tan solo por la posibilidad de tenerlo como contrincante político. Porque tienen temor
a ese capital político que se fue construyendo durante 10, 13 años y que a pesar del desgaste natural de la política ecuatoriana, en cualquiera de los actores, Rafael Correa lo mantiene vivo, Rafael Correa lo mantiene vigente. Y ese capital vivo y vigente representa el progresismo. Quiero conversar con el doctor Fausto Jarrín el día de hoy para poder develar y para poder establecer qué tanto incidió este temor político en la oposición al progresismo, en el debido proceso, y qué tanto se ha respetado el debido proceso. Si esa teoría del caso con que se inició es con la que se terminó. ¿Y qué significa que haya habido todo este tipo de variaciones dentro de este debido proceso? Le doy la bienvenida al doctor Fausto Jarrín. Fausto, un fuerte abrazo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y entremos en materia, Fausto. ¿Qué tanto se ha respetado el debido proceso? Hola, Carlos, buenos días. Qué gusto estar contigo. Qué gusto estar con quienes te miran, con quienes te escuchan. Carlos, realmente quien te agradece pronunciar frente a la gente la oportunidad de poderlo hacer frente a una cámara que me permite hacerlo de forma imparcial, de forma clara, sin apretones, que es lo que está acostumbrada la prensa actual a hacer. Es un gusto para mí siempre, estimado Carlos. Gracias. Debido al proceso, en el caso Sobornos no existe, Carlos, no ha existido ni el 4 de mayo cuando detuvieron o retuvieron ilegalmente a Pamela Martínez en el aeropuerto de Guayaquil, ni mientras le trasladaban con escolta policial sin ninguna autorización ni orden, ni 20 días o 29 días después cuando allanaban el domicilio de Alexis Mera en base a las copias certificadas de un cuaderno en otro proceso, ni cuando la jueza Daniela Camacho se hacía cargo de todo el proceso con un esquema de acumulación procesal absolutamente inédito, absolutamente contrario a lo que establece el código, ni cuando, por supuesto, nos han juzgado jueces puestos a dedo vía resoluciones del Consejo de la Judicatura, o cuando con jueces se hacen cargo de una casación, mientras la ley dice que son jueces titulares quienes resuelven la casación y los conjueces únicamente tienen a su cargo la posibilidad de tramitar la admisibilidad o no de esas casaciones. Debido proceso, estimado Carlos, no ha existido en el caso Sobornos, no ha existido ni en los tiempos, ni en las formas, ni en las maneras. Definitivamente el caso Sobornos será un asunto que muchas generaciones estudiaremos para aprender lo que en derecho no se debe hacer. Pero esta violentación al debido proceso, Fausto, no puede quedar así. Es decir, a ver, para que la ciudadanía, que somos seres humanos comunes, que no entendemos del derecho, de la función judicial, etcétera, etcétera, ¿qué instancias son las que deben llevar a realizar una verdadera auditoría para poder vigilar y asegurar que se haya cumplido un debido proceso? Porque el no cumplir con un debido proceso significa violentación de los derechos de seres humanos, de ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo poder hacer y asegurarnos que si se violentó un debido proceso, se tomen los correctivos necesarios y reivindicar la violentación de los derechos humanos de quien ha sido víctima? El Ecuador, Carlos, desgraciadamente es uno de aquellos países que permanentemente ha sido observado por las instancias internacionales, por ejemplo, en abuso de prisión preventiva, por ejemplo, en el abuso del esquema de medios de comunicación por parte de las autoridades que están prácticamente prohibidas de hacerlo. Definitivamente este proceso va a terminar en las Cortes Internacionales, Carlos, pero por lo pronto te puedo asegurar que tanto a través de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, más allá de que nos damos cuenta que esta Corte Constitucional está dedicada a hacerle vítores, a hacerle barras a las decisiones inconstitucionales de este gobierno, así como el recurso extraordinario de revisión ante la misma Corte Nacional, ante una misma sala penal, cuando se tiene prueba nueva, son momentos, son esquemas que con seguridad nosotros vamos a implementar.
Y seguramente cuando nos encontremos en otro momento político, en otro momento inclusive procesal, ese tipo de acciones van a poder rendir sus frutos, porque el Ecuador no puede quedarse con este precedente. Este precedente es nefasto, no solamente en lo que tiene que ver con la democracia, porque lo que han hecho es proscribir la democracia, no han proscrito un hombre. Rafael Correa sigue siendo parte del imaginario de la ciudadanía y va a ser el principal empuje de la candidatura de Andrés Arauz a la presidencia de la República, con lo que seguramente vamos a vencer, sino que han proscrito la democracia. Si somos del 23, del 24, en las peores opciones, o el 32 o el 33% de los ecuatorianos, han proscrito la intención electoral de un tercio de la población. Eso no es afectar a un nombre, eso es afectar a la democracia en general. El Ecuador no se va a quedar con este precedente, Carlos, porque en lo que tiene que ver con la sede penal, con el campo del derecho penal, lo que acaban de hacer es abrir una puerta gigantesca a la posibilidad de que tú, yo, cualquier ciudadano ecuatoriano sea juzgado por lo que piensa. Porque si hablamos de irradiar influjo psíquico, estamos hablando de cualquier cosa menos de algo que es comprobable en una sala de audiencias. Más allá de que sea o no sea telemática esa sala de audiencias en el marco de la pandemia, no puedes, jamás vas a poder demostrar lo que realmente esa persona está pensando. Y lo que se ha hecho es volver a esos esquemas cavernarios, ocultistas, oscurantistas, de sancionar a alguien por lo que piensa o por pecar de pensamiento, porque de ahí viene el influjo psíquico, Carlos. Antes de entrar al desarrollo del tema del influjo psíquico, te quiero preguntar, el tema es, en estos momentos, tal cual como se han dado las cosas, uno, ¿existe sentencia ejecutoriada? Primer punto. Segundo punto, ¿ya en este momento ya se puede acudir a las cortes internacionales? La sentencia, Carlos, se ejecutaría una vez que se absuelven los recursos horizontales. Específicamente en mi condición de defensa técnica del expresidente Correa, yo fui notificado el miércoles un poco antes de las 11 de la noche, ¿no? Los empresarios fueron notificados el martes. No entiendo a la final esa dinámica. Yo pensé que me notificarían el mismo día, no lo hicieron. Por lo tanto, mi recurso de aclaración y ampliación, que es un recurso horizontal, no modifica la sentencia, pero sí modifica los plazos de la ejecutoria. Yo tengo plazo para presentarlo hasta el día lunes. Después del día lunes, la Corte debería correr traslado, se dice en derecho, a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se pronuncien respecto de mi solicitud de aclaración y ampliación. Y únicamente después de eso la Corte va o podría resolver esa aclaración y ampliación 3 días después, de lo cual ya quedaría ejecutoriada la sentencia. Pero Fausto, los plazos aquí son importantes, porque tú me dices que tendrías plazo hasta el 18 de septiembre, es decir, lunes 18 de septiembre. Pero resulta que la convocatoria al proceso electoral del 2021 es el 17 y el 18 inicia la inscripción. Te pregunto entonces, en consecuencia, el expresidente Correa, el día 18, a primera hora, pudiese estar inscribiendo su candidatura porque no hay sentencia ejecutoriada todavía. Técnicamente hablando podría ser, pero personalmente, después de todo lo que hemos visto de la justicia o de la función judicial, estimado Carlos, en el Ecuador, yo creo que me notificarán a las 23:59 del día anterior a que él pueda inscribirse. Lo harán, ya han vencido toda vergüenza en este proceso y estoy seguro que este momento procesal no va a ser la excepción. Pero estos son más violentaciones al debido proceso. Sin lugar a dudas. Además me van a negar la aclaración y ampliación de plano, de lleno, sin ninguna motivación. Me van a decir, te firmo, Carlos, eso este momento, me van a decir que no hay nada que aclarar ni nada que ampliar porque la sentencia fue elocuente y clara. Esa va a ser la decisión, como fue respecto de la audiencia preparatoria de juicio y como fue respecto de la primera sentencia. Los jueces responden en un solo párrafo diciéndote que no tienes nada que aclarar. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Ya se puede acudir a instancias internacionales, a las cortes internacionales en este momento? Sin duda, Carlos, los recursos extraordinarios, tanto constitucionales como penales, no son un requisito para considerarse agotada la vía interna. La vía interna se agota con la casación.
Por eso es que, por ejemplo, hace ya prácticamente un año estamos con el proceso por Jorge Glass en cortes internacionales. Lo que pasa es que la Comisión Interamericana, obviamente dentro del marco de la pandemia, todo se ha modificado, todo ha sido mucho más difícil. No hemos tenido la posibilidad de asistir a audiencias, por ejemplo, personales. Hemos asistido a una audiencia ya telemática ante la Comisión Interamericana y la Comisión está ya estudiando el caso de Jorge. Probablemente en 1, 2, 3 meses ese caso pasará ya al nivel contencioso. Y en lo que tiene que ver con el expresidente Correa, tenemos ya aceptado a trámite un proceso por la persecución política en la Organización de las Naciones Unidas y con la especificidad que requiere, porque esto es bastante técnico, acudiremos a la Comisión Interamericana para proponer un proceso contencioso y que la Comisión lo califique para la Corte. Estamos prácticamente a las puertas de presentar eso. ¿Qué tiempo puede durar entre la Comisión y la Corte el tiempo para evacuar estas presentaciones para revisar estos casos? Desgraciadamente, si existe algo que criticarle mucho al sistema interamericano, si existe algo que criticarle mucho a la Convención y al procedimiento que establece la protección de garantías y derechos humanos en la Convención Interamericana, es el asunto de la lasitud, de la simpleza respecto de los plazos. Son excesivamente laxos los plazos, no hay una especificidad de a qué atenerse. La Comisión tiende a ser un órgano bastante corporativizado, y eso nos obliga a nosotros a transformar esto en un asunto de gestión permanente. Cuando es gestión permanente, cuando se impulsa, cuando se exige, la Comisión podría analizar y transmitir esto a la Corte más o menos en un año, y de ahí la Corte ya empezaría el procedimiento. Cuando ya llega a la Corte, uno puede impulsar de mejor manera y la Corte conocerá pronto este proceso. Ahora, en el escenario que la Corte falle a favor de Rafael Correa, tú estás representando a Rafael Correa. En caso que falle en favor de Rafael Correa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la sentencia acá? El caso Fermín Ramírez versus El Salvador es un caso muy similar a lo que acaba de suceder con el caso Sobornos. El quebrantamiento, la ruptura del principio de congruencia ha generado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anule un proceso. En ese caso se anulan pruebas que se utilizaron fraudulentamente en ese proceso. Consideramos ya dentro del marco de la defensa técnica que ese es el camino que nosotros vamos a procurar seguir, porque el proceso Sobornos, el caso Sobornos, es absolutamente atentatorio a las garantías, al debido proceso, al derecho de defensa, al juicio justo, desde el inicio, ¿no? Nosotros fuimos vinculados en agosto del 2019 y ese proceso empezó en mayo. Desde ahí arranca ya una serie de ilegalidades porque la instrucción fiscal tomó 147 días para empezar, cuando el Código Orgánico Integral Penal establece que no existe instrucción superior a 120 días. La jueza Daniela Camacho justificó eso en la acumulación de procesos, pero los acumularon de forma absolutamente ilegal porque trajeron todo lo ya hecho e incorporaron eso en el proceso nuevo, y eso implica que estuvimos 20, 26, 30 días en absoluta indefensión, porque del primer proceso nadie, excepto las cooperadoras eficaces, es decir, Pamela Martínez y Laura Terán, tuvieron conocimiento o sus defensas técnicas tuvieron actuaciones dentro de esas diligencias procesales, y todas esas evidencias, el cuaderno, los archivos y las declaraciones de las dos cooperadoras fueron conseguidas cuando eran únicamente ellas las procesadas. A nosotros ya nos incorporaron en el proceso cuando eso estaba totalmente actuado, y eso es ilegal porque no nos dieron derecho a la defensa sobre eso. O sea, hay mucho argumento entonces como para poder establecer en la Corte Interamericana cuáles son las violentaciones. Ahora, si esa sentencia a favor, para ser preciso, y nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, si es en favor de Rafael Correa,
¿se viene abajo la sentencia emitida en el Ecuador por las Cortes Nacionales? ¿Y cuál sería la responsabilidad entonces del Estado ecuatoriano ante un ciudadano que ha sido violentado en su derecho máximo, que es la presunción de inocencia y el debido proceso? ¿Qué pasaría? Y si hay capacidad de repetición contra quienes han actuado de forma irregular dentro del proceso. Sin duda, la Corte Interamericana tiene capacidad jurisdiccional. Desde el marco de la Convención, el Ecuador estaría obligado a acatar esa sentencia, como ha acatado todas las sentencias anteriores. Quintana Coello es la última sentencia que el Ecuador tuvo que acatar y cumplir. En abril de este año, Ecuador terminó de pagar los 11 y pico millones de dólares a los que le sentenció la Corte Interamericana, repartido en los jueces que fueron destituidos por esa decisión que se dio en la época del presidente Lucio Gutiérrez. Estos 3 años y medio, hasta el día de hoy, la Procuraduría General del Estado no ha iniciado ningún proceso de repetición, más allá de que es su obligación. Y por supuesto, en el caso Sobornos, los jueces, la fiscal y muchos de los que han participado de este proceso, por ejemplo, funcionarios públicos que se han pronunciado públicamente sobre la responsabilidad de quienes estaban todavía siendo recién procesados, serán responsables de las afectaciones a este proceso y un nuevo gobierno, ojalá, inicia inmediatamente los procesos de repetición, porque son los responsables de la sanción los que deberían a la final terminar asumiendo y cumpliendo las disposiciones de la Corte Interamericana. ¿Ese proceso de repetición en qué se deriva? ¿En responsabilidades penales y pecuniarias? Penales ordenadas por la Corte Interamericana, no. Pecuniarias, por supuesto. El Estado responde ante la Corte y el Estado tiene el derecho de hacer responder aquí a los responsables de esa afectación, porque no solamente es la sanción de reparación y daños y perjuicios que la Corte ordena, es que el Estado sigue acumulando sanciones internacionales por no aplicación de debido proceso, por abuso de prisión preventiva, por abuso de la fuerza en lo que tiene que ver con los allanamientos, con todo lo que ha sucedido en este proceso. Entonces, el Estado devuelve y luego el Estado tiene la posibilidad, la capacidad, la responsabilidad de sancionar a los responsables, pero la Corte Interamericana no determina responsabilidad penal, nunca. Eso no implica que los afectados, las víctimas, no podamos, por ejemplo, considerar que existió, ya avalados por una sentencia internacional, fraude procesal, por ejemplo, porque en el caso específico del caso Bochornos, definitivamente existe fraude procesal. Yo he procedido ya a presentar mi respectiva denuncia. Sé muy bien que la Fiscalía o va a pretender archivarlo, como están haciendo con el proceso que presenté contra el juez León, o lo van a dejar dormir, porque así es como la Fiscalía actúa, y en los casos que no le conviene o no le interesa, simplemente se demoran todo el tiempo del mundo, a diferencia de cómo se maneja la Fiscalía en relación a los procesos que pretenden o pretendían proscribir a Rafael Correa. Ahora, ya volvamos a lo nacional. Influjo psíquico. Primero, ¿qué se debe entender como influjo psíquico? Yo lo entiendo como que si yo, por ejemplo, permíteme poner esta metáfora, como si yo en este momento tuviera la capacidad de incidir en tu nivel de comportamiento para que respondas lo que yo quiero que respondas frente a mi pregunta. ¿Eso se pudiese determinar como influjo psíquico? Quizá, Carlos, pero ese sería un influjo psíquico sano, común, periodístico, comunicacional. El problema es hablar de influjo psíquico para delinquir, porque ahí sí estamos hablando de algo, primero que nada, que requiere probarse. Segundo, que si no se termina de explicar, siempre va a dejar el vacío de que no existió absoluta conciencia de que lo que se está sentenciando es real. Es decir, la presunción de inocencia requiere que se destruya completamente la duda razonable de la que se habla tanto. Si no sabes exactamente qué es lo que la persona piensa, o cómo lo pensó, o de qué manera ese pensamiento logró influenciar, instigar, incitar en otra persona, no tienes pruebas para acusar por eso, y mucho menos para sentenciar por eso. En el caso específico, Carlos, lo que se ha procurado a través del concepto del influjo psíquico es eliminar la necesidad de la evidencia.
Y eso en derecho penal es espantoso. Si no hay evidencia, no se puede comprobar. Entonces terminamos en una especulación. En un derecho penal de autor, que es algo que la sociedad, el mundo, dio la vuelta a la página hace más de 200 años. Sancionarte penalmente por lo que piensas, no por lo que haces, o por el daño que lo que hiciste generó, es volver a cuando la Inquisición quemaba brujas por haber pecado de pensamiento. Y los jueces han recurrido a eso, además rompiendo toda la congruencia con la acusación que hizo la Fiscalía. La Fiscalía nunca habló de influjo psíquico. Existe el concepto de influjo psíquico, Carlos, por supuesto. Existe, por ejemplo, para ejemplificar, un padre a un hijo menor de edad. Es muy común en nuestras sociedades. Ahora en Ecuador ha vuelto a aparecer en cada esquina, en cada semáforo, niños que roban. Normalmente lo hacen aupados, alcahueteados, si cabe el término, por sus padres. El niño no es imputable, es menor de edad, no le va a caer el sistema penal y el padre le convence de que el que tiene que robar es él porque él no va a ir a la cárcel. ¿Ya? Entonces ahí hay una influencia emocional, sentimental, psicológica. ¿En dónde cabe también la influencia psíquica? En los grupos religiosos. Los pastores estos que, por ejemplo, te invitan a suicidarte masivamente o que te invitan a cometer adulterio o a cometer, no sé, a romper la monogamia, no sé, cualquiera de esas cosas. Son esquemas de influencia psicológica, emocional, que se generan, pero dentro de un contexto de influencia directa de esa persona. En el aparato público no existe eso, porque el aparato público establece normas, procedimientos. ¿De dónde podemos nosotros concebir que un expresidente economista, muy brillante, por supuesto, tenga la capacidad de influenciar psíquicamente en una magíster en derecho y en derecho penal para hacerle pensar o entender que lo que le va a hacer que haga no es un delito? O sea, es inexplicable, ¿no? En delitos contra la administración pública realmente no existe esa posibilidad. Ahora, pero hay algo que llama la atención, Fausto. Sí, la fiscal nunca argumentó influjo psíquico. ¿Por qué la sentencia sale de esa forma? Es decir, porque ahí el juez estaría interpretando algo que no fue discutido dentro del proceso. Así es. Justamente eso es lo que genera mi argumento de la ruptura del principio de congruencia. Los jueces no pueden sentenciar, en derecho civil, los jueces no pueden sentenciar sobre algo que no se ha solicitado, sobre algo que no ha sido parte de la demanda. En derecho penal, los jueces no pueden sancionar por algo que no fue procesado por la fiscalía, materializado en pruebas en la audiencia de juicio. Los jueces utilizan de forma fraudulenta realmente, perdóname que utilice esa palabra, pero eso es cuando la fiscalía no puede completar, cuando la fiscalía no puede justificar su acusación, un juez decente, una corte decente, lo que hace es ratificar el estado de inocencia. Lo que hizo la corte de juicio, el juez León, el juez Aquisela, el juez Rodríguez, es cubrirse de lo que de un esquema, de un principio que se llama iura novit curia, que está concebido no para sentenciar de algo que no se ha discutido en el juicio, sino para que el juez pueda entender más allá de lo solicitado en una sentencia. Por ejemplo, en un caso de una acción de protección, el juez puede proteger más de lo que le han pedido. Ese es el iura novit curia. El juez sabe el derecho y puede interpretarlo más allá de la solicitud. Pero los jueces utilizan el iura novit curia en este caso para cambiarse de carril, por decirlo de alguna manera, de lo que se acusó aquí para sancionar en algo que nunca fue parte del proceso. Ya, pero aquí hay algo que agravaría más la situación entonces. Porque si la fiscal, a partir de la teoría del caso, presenta un supuesto delito y el juez sanciona interpretando y alejándose de la teoría del caso y de la argumentación de la fiscal, entonces estaríamos hablando que aquí no ha habido
el espacio para probar la culpabilidad sobre lo cual se originó la demanda, la acusación. Y por tanto, está ahí claramente la materialización de la transgresión al debido proceso. Absolutamente, Carlos. La fiscal acusó siempre, siempre, y ustedes deben recordar, y está en las redes sociales y está en todo lado, en los periódicos, en la televisión. Ella siempre dijo que Rafael Correa era la cabeza de una estructura, una organización jerarquizada de poder, y que desde esa cabeza él generaba las órdenes de mando, las disposiciones. Utilizaron un perito que no había sido perito. No pudieron nunca justificar la estructura, no pudieron nunca justificar la fungibilidad de los autores directos, no pudieron nunca justificar la actuación por fuera de la norma de esa estructura. ¿Qué hacen los jueces? Desechan la teoría del caso de la fiscal y cambian completamente el esquema de autoría. No cambiaron el tipo penal, cambiaron el esquema de autoría. Entonces luego resulta que Rafael Correa y Jorge Glass, según los jueces, no la fiscalía, ahora se le ve a la señora fiscal tratando de justificar eso en sus ruedas de prensa, ilegales por supuesto, porque la fiscalía no debería dar ruedas de prensa ni agendas de medios, tratando de justificar, diciendo que Rafael Correa y Jorge Glass irradiaban influjos psíquicos sobre las personas. Eso nunca fue lo que la fiscal acusó. Los jueces toman esta teoría que además va en contraposición con toda la dogmática penal actual. No existe autor mediato por instigación. Esos dos conceptos son contrapuestos, porque el autor mediato es alguien que tiene dominio del hecho y el instigador no tiene dominio del hecho, por lo tanto no se puede ser las dos cosas. En el Ecuador, efectivamente, por un error, yo no sé, la legislatura al momento de aprobar el Código Orgánico Integral Penal cometió varios errores. Es un código realmente que está muy cerca de ser una fanesca jurídico-penal, pero eso no implica que los jueces no puedan aplicar la dogmática internacional, los conocimientos internacionales y la aplicabilidad internacional de los conceptos. No existe autor mediato por instigación. Y por eso es que ahora vemos a la fiscal desesperada sin poder justificar eso, y efectivamente eso en el exterior, en las cortes internacionales, no va a tener asidero alguno. Más allá de lo que pasó en el proceso, hay hechos exógenos que inciden en el proceso, como por ejemplo el tema mediático, como por ejemplo el tema mediático en medios tradicionales y el tema mediático a través de una manipulación mediática en redes sociales. Eso, ¿cómo lo va a evaluar las instancias internacionales y cómo poder recuperar esa independencia y esa autonomía de la justicia en términos de esa esencia? La verdad es aquello que se puede comprobar en derecho, porque si no, el día de mañana la función judicial va a seguir secuestrada por la interferencia política, por la presión mediática, y las sentencias se van a dar vía Twitter. O vía YouTube. Efectivamente, o vía YouTube. Carlos, existe, por ejemplo, algo que yo vengo alegando desde el inicio de este proceso. La sentencia J versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las autoridades del Estado tienen la responsabilidad de informar, pero jamás de utilizar el esquema mediático, la opción mediática, para hablar sobre responsabilidad, culpabilidad de alguien que está recién siendo procesado, porque eso genera en la ciudadanía una concepción de culpa que afecta el juicio justo, que afecta el debido proceso, que afecta la presunción de inocencia. Existen alrededor de 11 sentencias de la Corte Interamericana que resuelven nulidades, resuelven la obligatoriedad de un nuevo juicio, resuelven la necesidad de un juicio justo para una diversidad de ciudadanos de América, de los suscriptores del pacto, en razón justamente de las intervenciones de los medios de comunicación y de las autoridades del Estado. En el caso J versus Perú es por los dichos de un ministro de gobierno. En el caso de Ecuador va a ser por lo dicho por la fiscal, por lo dicho por un juez, lo cual haría además o tornaría además mucho más grave esta situación, porque los jueces y los fiscales no pueden pronunciarse sobre los procesos.
ni siquiera después de haberlos resuelto, porque siguen siendo jueces y afectan su imparcialidad. El juez aquí Pero ahí tendríamos otro delito, entonces. Porque, a ver, porque no solamente se trata de que el Estado pueda repetir para recuperar algo que tuvo que pagar por concepto de indemnización y que tiene que recuperar de parte de quien ha actuado mal en el debido proceso, en este caso los operadores de justicia. Pero acá habría otro tema, un tema de haber violentado la presunción de inocencia, el honor y la dignidad de un buen nombre y haber afectado esa reputación. Entonces, por tanto, ahí habría una configuración de un delito adicional de parte de quienes, a través de lo mediático, han encauzado esta construcción de imaginarios de culpabilidad. La fiscalía y los jueces han actuado contra norma expresa, efectivamente. Yo tengo planteada ya una denuncia por prevaricato contra el juez Aquisela por haber acudido a los medios de comunicación a explicar su sentencia 12 o 14 horas después recién de haberla leído de forma oral, cuando todavía no habíamos sido nosotros notificados siquiera por esa sentencia, cuando todavía ese juez y ese tribunal tenía competencia sobre el fallo. Todavía no habían sido evacuados los recursos de aclaración y ampliación y sin embargo el juez apuradamente, apresuradamente, valiéndose además de la pandemia para poderlo hacer por vía telemática, a diferencia de la aceptación de las candidaturas que quieren hacerlo o obligarnos a hacerlo de vía personal, el juez se pronunció sobre algo que todavía no podía pronunciarse. Sin embargo, Carlos, esa denuncia que yo presenté hace casi 6 meses, todavía no he recibido ni siquiera el primer impulso de gestión de parte de la Fiscalía. Así es como la Fiscalía asume los apuros, así es como la Fiscalía asume la diligencia, la celeridad, solamente para los procesos que le permiten perseguir políticamente y no para todos los procesos, que es lo que siempre se reclama. Ahora, saliendo de este caso, del caso Soborno, que hoy se lo conoce como caso Bochorno, en la justicia vemos que pueden existir casos que pueden guardar determinada similitud en términos de la presentación, pero no en términos de la actuación. ¿A qué me refiero? Cuaderno de Pamela Martínez, teléfono e información contenida o registrada en el celular del ex asambleísta Daniel Mendoza. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y otra? Me refiero a la Fiscalía, en lo actuado con el cuaderno de Pamela Martínez y lo evidentemente no actuado frente a la información entregada por el padre del ex asambleísta Daniel Mendoza. Es inexplicable, Carlos. Habría que preguntarle a la Fiscalía cuál es el concepto que maneja respecto de la evidencia, más allá de que efectivamente la Fiscalía tiene que materializar esa evidencia, tiene que transformarla en elemento de convicción y luego tiene que solicitar a un juez que se instruya, ¿no? Para poderlo presentar ante un juez. En los casos contra Rafael Correa, en los casos contra Paola Pavón, bastaron minutos a la madrugada, a cualquier hora, con quien sea, para que la Fiscalía materialice y transforme eso en inclusive pericias, como fue el caso de la pericia del cuaderno de Pamela Martínez. Esa pericia se dispuso a las 3 de la mañana y a las 3:40 estaban disponiendo el acto urgente con el que detuvieron al doctor Alexis Mera a la mañana siguiente. Estas pericias no se hacen nunca, se suspenden las diligencias y realmente es inexplicable porque es de evidencia similar. Entonces, eso nos deja a nosotros siempre claro el esquema de una justicia selectiva, de una justicia direccionada, y es lo que nosotros hemos denunciado desde el inicio de estos procesos. Existe un direccionamiento violento, además, agresivo, además, de las autoridades del Estado, de la Fiscalía, de la Policía, del Ministerio de Gobierno, que lleva la necesidad, la iniciativa de transformar en shows, en circos mediáticos, la persecución a ciertas específicas personas, y eso es lo que atenta contra las garantías, contra el debido proceso, contra el principio de inocencia, Carlos. Y en ese sentido, Fausto, las instancias internacionales toman en cuenta este proceder selectivo de la justicia de un país
como para poder evaluar e interpretar lo que está pasando más allá de lo que sucede en el debido proceso específico, por un lado, y por otro lado, cómo interpretar la recurrente negación de la Interpol a las solicitudes del gobierno nacional o de la justicia ecuatoriana? La justicia internacional definitivamente va a tomar en cuenta todo lo que ha sucedido. Fíjate que la Relatoría Permanente para la Independencia de Jueces y Fiscales, Diego García Sayán se llama el relator, ya tiene presentado, planteado contra el Ecuador un análisis sobre el concurso o la evaluación que determinó la salida de más del 50% de los jueces de la Corte Nacional. La relatoría considera ya que habría existido violaciones a la Constitución, al debido proceso, a la imparcialidad en el retiro de todos esos jueces por la vía de una evaluación que no estaba contemplada en la Constitución. La ordenó Trujillo. Acuérdate, Carlos, que al Consejo de la Judicatura temporal encargado que presidía Marcelo Merlo, Trujillo le quitó el derecho, le dijo que no les iba a permitir a ellos evaluar. Pero lo primero que hizo cuando posesionó a María del Carmen Maldonado es exigirle esa evaluación y la hicieron. Eso llegó tanto a Corte Constitucional, ese proceso sí está durmiendo el sueño de los justos en la Corte de lujo, pero también llegó a la Relatoría Permanente. Y ya el Ecuador está siendo observado por esos procesos. Y en el caso Sobornos, el juez que sentenció al expresidente Correa es un juez encargado, es un juez temporal. La Corte Interamericana ha determinado en un sinnúmero de sentencias que, sobre todo en sede penal, no puede haber un juez que no goce de inamovilidad, porque la única garantía de la imparcialidad es ser inamovible como juez. En este caso es un juez encargado, puesto a dedo por una resolución del Consejo de la Judicatura, por lo tanto ese juez no goza de independencia, no goza de imparcialidad. Hay innumerables sentencias que establecen que un juez que no goza de inamovilidad no puede sentenciar y por lo tanto la Corte Interamericana ha determinado que ese proceso tiene que ser nuevamente llevado a cabo. Ahora, ya para terminar, Fausto, llama la atención algo, dos procesos distintos, por cierto. ¿Qué incidencia puede tener o pudiese tener las declaraciones, por un lado, del ex agente Chicaiza y por otro lado, en el caso Balda, y por otro lado, en el caso del tema Pamela Martínez, por este caso Sobornos conocido como Bochorno? En el sentido que ambos han sido, según ellos mismos en sus declaraciones, han sido obligados y presionados por la Fiscalía a crear estos imaginarios y a forjar piezas procesales. El ex agente Raúl Chicaiza lo ha dicho de forma expresa, ¿no? Ha dicho que ¿no? El fiscal les retiró del centro de rehabilitación sin orden de juez y en vez de llevarle a la Fiscalía a rendir la versión o a cualquier diligencia, le llevó a la oficina de Julio César Trujillo. Lo dijo ya de forma expresa, elocuente, claro, una rueda de prensa bastante difusa quizá, pero fue expreso en eso, fue literal el exagente Chicaiza. La doctora Pamela Martínez no lo ha dicho de esa misma forma, pero siempre nos ha quedado a todos en el proceso la certeza, ni siquiera la sensación, Carlos, de que, por ejemplo, el cuaderno fue absolutamente forjado y que la utilización de la cárcel, los allanamientos posteriores, ya cuando ella se transformó en cooperadora eficaz, son parte de todo un esquema fraudulento de generación de evidencia y con eso le acaba además la Sala de Casación de ratificar el 90% del perdón de la pena y por lo tanto la señora Martínez aparentemente le tocaría simplemente cumplir 90 días más y saldría en libertad y ya como pena cumplida. Entonces, eso siempre va a llamar la atención, eso siempre va a generar suspicacias y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha resuelto varias veces que los testimonios de los coacusados, cuando son además beneficiarios de reducción de penas o de impunidad, no deben tomarse en cuenta dentro del contexto de una sentencia, únicamente con la salvedad de que esos testimonios sean avalados con otra evidencia. En este caso, toda la evidencia sale de la misma persona. El testimonio, el cuaderno y los archivos
salen de los mismos coacusados, Pamela Martínez y Laura Terán, por ejemplo. Por lo tanto, eso en una sede internacional será definitivamente desechado, porque es para beneficiarse, por supuesto, es lógico, y no sería prueba suficiente para demostrar la responsabilidad de absolutamente nadie, ni siquiera de las mismas dos cooperadoras, porque está proscrita la autoincriminación. Fausto, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber aclarado todo este proceso en términos de cómo se ha ido violentando el debido proceso, que es un derecho de todo ciudadano, de toda ciudadana, y cómo se ha violentado un derecho que es máximo, que es la presunción de inocencia, cuando lo que se debe probar es la culpabilidad. Aquí en la justicia ecuatoriana tenemos que probar la inocencia, que violenta toda esencia del derecho. Fausto, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir tus conocimientos sobre el derecho y sobre el proceso. Un fuerte abrazo, Fausto. Un placer, Carlos. Un gusto siempre estar contigo. Gracias a ti. Bueno, amigos y amigas, ustedes han visto las declaraciones, el análisis y de todo el proceso de parte del doctor Fausto Jarrín. Solo quiero dar los insumos para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Evidentemente, yo tengo mi opinión sobre el tema, la he compartido no de ahora, la he compartido desde hace bastante tiempo con ustedes, y lo que está lamentablemente sucediendo en el país es una violentación a todos los debidos procesos que tienen que ver con actores políticos. Y eso no es otra cosa que secuestrar la democracia, porque una democracia que no se sustenta en la justicia no puede tener una institucionalidad, y eso pone en peligro a la República del Ecuador. Tenemos entonces que rescatar la democracia para rescatar el país. Y rescatando la democracia y rescatando el país y poniendo en orden esta democracia republicana, entonces ahí sí podemos hacer y construir un Ecuador factible, viable y sostenible. Esto ha sido Pulso Ciudadano. Como siempre, seguimos construyendo a partir de la ciudadanía y nos vemos el próximo sábado, que posiblemente habrán también otras novedades. Un fuerte abrazo. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Vuelve el país de todos.